Bueno, perfecto. Bueno, Nico, no, como te comentaba, muchísimas gracias más bien por ayudarme con este proyecto. Te cuento que este es un foro que voy a presentar a mis compañeros de la materia de relaciones públicas. La gestión de las relaciones públicas se llama la materia, y a mi profesor, Richard, también un gran comunicador, y nada, te admiro muchísimo, entonces por eso también quería que compartieras conmigo ahorita. Le queremos dar un enfoque especial todos los compañeros a estas entrevistas, porque no solo bueno, obviamente no solo te estamos entrevistando a vos, sino que todos escogieron como un comunicador diferente de diferentes medios para hacerles preguntas similares y ver diferentes puntos de vista, ¿verdad? Más que todo, Nico, estamos abarcando temas relacionados a la situación actual país, lo que está viviendo el mundo en general, ¿verdad? En este momento, y lo difícil que es para los medios poder dar un comunicado veraz. Entonces tengo 10 preguntas para vos. Ya te cedo todo el tiempo que necesites respondiendo. Y nada, muchísimas gracias. Bueno, no sé si Nico, más bien primero empiezas como presentándote vos un poco, qué haces, para qué medio trabajas y un poquito de la experiencia que has adquirido en este tiempo que llevas siendo periodista. Ok, sí, bueno. Soy estudiante de periodismo desde el 2007. Estoy estudiando todavía actualmente en la Universidad San Judas Tadeo. Realicé mi práctica profesional en La Nación con la sección No Coma Cuento, que es una sección que se dedica a monitorear las notas o la información que sale en redes sociales y ver si es verdadera o no, es de noticias falsas. Entonces nosotros lo que hacíamos era desmentir. De hecho fue una gran cobertura lo que se hizo en la primera, al menos en la primera ola de la pandemia. Fue un trabajo muy grande porque salían tantas cosas, remedios falsos de cómo se curaba el COVID, incluso cuando estaba esto de la gente que se pasaba por la frontera, Nicaragua y demás, entonces hubo también mucha xenofobia y muchas imágenes sacadas de contexto, información sacada de contexto, entonces nuestro trabajo más que todo era eso, ¿verdad? Como desmentir esas cosas y darles información a la gente y que, o sea, que tuvieran la certeza de que eso no estaba pasando, ¿verdad? Y actualmente, hace poquito, comencé a trabajar en El Financiero, e igualmente de Grupo Nación, pero es un periódico aparte, ¿verdad? El Financiero es básicamente, el enfoque es tener información con que los empresarios, grandes o pequeños empresarios, puedan tomar esa información y puedan tomar decisiones en base a cómo está la situación país, la economía, las finanzas, tecnología, etcétera, etcétera. Negocios y todo eso, ¿verdad? Negocios y todo eso. Entonces, eso es lo que estoy haciendo ahorita y, y ya, y eso sería. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, Nico, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué pensás de la situación mundial actualmente y cómo crees que afecta la situación a Costa Rica? Básicamente, hablando en términos de pandemia, políticos, que ahorita estamos teniendo tantos temas, ¿verdad? Políticamente, tanto en Estados Unidos como acá en el país, temas raciales, igualdad de género, todo esto, ¿cómo crees, digamos, cuál es tu opinión, ¿verdad? Tu perspectiva de lo que está pasando y cómo afecta al país? Bueno, comencemos con que el 2020 fue un año donde muchas cosas que no se dijeron años anteriores salieron a la luz, ¿verdad? Eh, Toda clase de temas, toda clase de problemas. Fue el año donde explotó. Temas de racismo, temas de xenofobia, temas políticos, de economía, finanzas, o sea, todo, ¿me entiendes? Todo fue como una explosión, ¿verdad? Y fue como, vean a ver qué hacen. Entonces, yo siento que la pandemia no fue como que vino a traer todos esos problemas, sino fue cuando explotaron, pero esos problemas venían desde mucho antes, digamos, y tal vez las personas no querían como sacarlos a la luz, o no querían que se supieran, o no querían como
que les dijeran que eso estaba mal o que eso no era así, ¿verdad? Hay mucha gente que no le gusta como que le digan las cosas, la verdad, y les preocupa como que los cuestionen. Entonces, bueno, en general voy a enfocarme un poco acá en el país. Digo, esto empezó como algo, una crisis sanitaria en realidad, ¿verdad? El virus y demás, y después se convirtió en una crisis política, en una crisis económica, en una crisis social. O sea, abarca todos los ámbitos. Yo creo que ahorita estamos en el momento que abarca todo. Entonces, en mi opinión, o sea, yo lo que opino es que siempre, bueno, siempre se mantuvo o se ha tratado de mantener la línea sanitaria o la línea de la salud en primer lugar, pero ahorita con todo lo que ha arrastrado la pandemia, o sea, todo este déficit fiscal, este aparato estatal tan grande, ¿verdad?, que tenemos ahorita, yo creo que el problema más grande, o sea, el problema que tenemos tal vez a nivel país, o sea, la contingencia del virus al menos ha bajado un poco, o sea, como que se ha hecho una buena gestión a lo que yo creo, ¿verdad? Obviamente hay algunas personas que no han puesto de su parte, pero por parte de las autoridades de salud siento que se ha hecho lo mejor y lo que ellos tienen a sus manos, ¿verdad? Pero en lo que sí yo siento que el gobierno ha fallado mucho es en eso, en nuestras finanzas públicas. O sea, siento que no tienen una conciencia real del gasto, o sea, de cómo hacer para en lugar de estar poniendo más impuestos y más impuestos y impuestos sobre impuestos, ver y hacer una optimización, no digamos recorte, digamos como una optimización de las tareas, de las necesidades del país, ¿verdad? Porque la idea no es dejar a gente sin trabajo, ¿verdad? Claro, o sea, más bien es ahorita el momento que más necesitamos trabajo, pero tampoco es el momento de pedirle plata a los costarricenses y decirles den plata porque no tenemos, o sea, no hay plata, ¿verdad? Entonces, yo sí siento que es eso, o sea, como ver o sea, qué cosas se pueden reducir, qué cosas se pueden, aló, hacer una entrevista, qué cosas se pueden reducir, qué cosas se pueden optimizar y antes de ver otras medidas, ¿verdad? Más fuertes, porque eso, o sea, eso está golpeando al sector más trabajador, al sector empresarial, al sector que le da dinero al país y no es justo, o sea, para mí no es justo. Entonces, para mí en eso es lo que el gobierno ahorita le ha quedado mal a todo el mundo, porque ni siquiera le ha quedado mal bien a ningún sector, yo creo que nadie está de acuerdo con esto, y a raíz de esto se ha generado un problema político bastante grande, que es lo que estamos viendo ahorita, más que todo ahorita en la agenda, eso es lo que hay, ni siquiera ya está lo del FMI, sino son las peleas y los pleitos y las huelgas y todo, que se han salido un poco de control, dirigentes a la cabeza que no tienen ni pies ni cabeza, o sea, para No mí tienen cabeza. exacto, no tienen cabeza, son políticos obsoletos, o sea, es muy fuerte, pero para mí están obsoletos, no tienen absolutamente nada que hacer ahí, lo que están generando es violencia, eh, poniendo Te perdí un toque, Nico. a Ah, gente ya, en ahora sí, contra, ya. ellos como que lo que hacen es reclamar positivo, ¿me explico? Y ahora sí, ok, perdón, que lo que No, es que ellos creo que sí, reclaman al internet también. gobierno, ¿verdad? Y tal cosa, pero no. Ah, ok. Y ahora sí, ¿me escuchas bien? Ahora sí, ya te escucho bien, súper. Ok. Que estos dirigentes, o sea, lo que hacen es reclamar al gobierno y decir que tal cosa y que tal cosa negativa, pero ellos no buscan por hacer una solución más que salir a las calles y hacer desorden. Y eso también afecta a la pandemia, ¿me explico? Entonces están como, o sea, es todo muy, no tienen como una línea a seguir definida, digamos, sino que solo están ahí porque ni saben por qué están. O sea, a veces hay gente que yo veo y está en las calles, ¿y por qué usted está aquí? ¿Usted sabe por qué está haciendo huelga? Y es como, no, yo nada más vine aquí a apoyar, o sea, ¿apoyar qué? Me explico. Entonces, Exacto.
Entonces es como que a raíz de todo esto se ha generado algo súper grande y nosotros, bueno, al menos como periodistas, como medio de comunicación, obviamente hay que darle voz a las dos partes, ¿verdad? De la historia. Y eso era Sin lo que embargo, yo también de hecho, perdón que te interrumpa, eso era de una de las siguientes preguntas que yo te quería consultar, ya que le estamos dando como ese énfasis. ¿Cómo te parece la forma en la que los medios de comunicación, no hablemos medios sensacionalistas, porque ya sabemos que lo hacen mal, y amarillistas, no, sino medios de comunicación un poco más fuertes y serios en el ámbito, ¿verdad? Se han referido y han abordado el tema? ¿Cómo crees? ¿Crees que haya habido una falta de información y que yo considero que sí, ¿verdad? Y que son grandes responsables de las protestas y sin sentido de la gente actualmente, porque no saben por qué protestan, como dices vos, pero en parte viene de algo, la gente lee algo, la gente escucha algo, y esos son ustedes, periodistas, comunicadores. ¿Cómo crees que se han abordado estos temas por parte de la gente en los medios? ok, nosotros como periodistas, bueno, tenemos el deber, para mí, el deber y el poder de la palabra y de la información, y somos una guía, somos una referencia para las personas, ¿verdad? No podemos darnos el lujo de, suena porque todos nos equivocamos, pero más en este momento tenemos que tratar de no equivocarnos, ¿verdad? Tratar de hacer el trabajo lo mejor que se pueda. Yo creo que hay, bueno, hay medios de todos, ¿verdad? De todas las líneas, de todas las filosofías, de todo lo que siguen, pero siento que ahorita hay ciertos medios que todo, como hay otros que están un poco más alineados, ¿verdad? Pero a veces siento que hay medios de comunicación que están en contra del país. O sea, yo siento que ni siquiera es que atacan al gobierno, atacan al país, o sea, y es que, y qué mal, porque, o sea, uno le debe su trabajo al pueblo, a la gente que lo consume, a la gente que lo lee, a la gente que, ¿me entiende? Uno le debe su trabajo a los lectores, totalmente. Entonces, obviamente, lo que uno trata de hacer es dar la información, o sea, informar de la manera más, no voy a decir objetiva, porque ninguna información es objetiva, sino que la objetividad para mí se entiende como un acercamiento a la verdad. O sea, para mí la objetividad es un acercamiento a la verdad, porque, o sea, cada periodista que escribe, cada nota que sale, cada editor que tiene que revisar una nota, obviamente hay una línea que seguir, un manual de estilo del medio, ¿verdad? Entonces Con uno, eso, ¿cómo dirías que se puede definir cuando una nota o una información es de calidad y cuando no? ¿Cómo nosotros como lectores podemos definir cuándo la que información para, es de calidad? para mí una información o una nota es de calidad cuando usted puede verificar y contrastar esa información con otro medio o otra nota, o cuando existen fuentes verídicas, reales, con historias contrastadas. También es muy importante que siempre en la nota existan las dos versiones de la historia, ¿verdad? O que usted como lector llegue y diga, bueno, yo leí esta nota, pero, ¿me entiende? Que dude, que cuestione, o sea, no se puede quedar como, uy, sí, yo leí la nota, uy, sí, le creo todo lo que dice, porque no, o sea, uno siempre tiene que cuestionar absolutamente todo, o sea, todo lo tiene que cuestionar. Entonces, pero si hay claves, ¿verdad? Que revise que tenga fuente, que la nota esté firmada por algún periodista y que no esté firmada como agencia, redacción, porque ¿quién da la cara por esa información? ¿A quién yo le puedo llegar y decir y cuestionar y decir, ¿de dónde sacó esta información? ¿Por qué hizo tal pregunta? ¿Por qué está diciendo esto? Y que yo como periodista, a mi lector o a quien me llame y me diga, o sea, me pida una respuesta, yo puedo decirle, sí, vea, aquí está la información. ¿Me explico? Entonces, que todo sea muy transparente, que todo sea muy real. O sea, yo siento que el buen periodismo es eso, o sea, que sea responsable, que tenga humanidad. El buen periodismo tiene, bueno, todo profesional
tiene que ser buena persona antes que ser buen profesional. Entonces tiene que tener un enfoque responsable, un enfoque humanístico, tiene que ser oportuna, tiene que ser verídica, me explico, o sea, tratar de darle al lector soluciones que ellos puedan llegar y leer una nota y decir, bueno, yo entendí, o decir, bueno, yo ya me quedó claro cierto tema. Entonces, eso para mí es lo que los medios deberían estar haciendo en lugar de estar peleando por quién tiene el mejor, no sé, la mejor cobertura de tal cosa, sino que se preocupen más por su contenido de calidad que por tenerlo primero o que por tener, sí, más rapidez en sí, Y ¿verdad? por tener más Más oyentes, ¿verdad? Digo vistas. yo, y más vistas. Yo eso te quería presentar porque, de hecho, un día estos que publicaste, digamos, la promoción que te hicieron al financiero y el nuevo puesto y todo, me gustó mucho que pusiste que ibas a dar todo de ti, o sea, todo lo posible para siempre hacer un enfoque humano. Y eso me gustó mucho y me quedó como, ¿verdad? Pero yo soy así como súper visual, porque realmente nosotros no somos máquinas, o sea, no, los seres somos seres humanos y creo que las personas a veces creen que su profesionalismo tiene que trascender a la poca empatía, al poco sentimentalismo, al poco emocionalismo y al final de cuentas eso somos seres empáticos, bueno, deberíamos, seres emocionales, seres sentimentales, no somos máquinas, o sea, bombeamos sangre porque somos humanos. Y me gustó mucho porque yo creo que entonces eso hace que vos seas, que una de tus características como comunicadora sea ser humana y sea ser empática. Entonces, Claro. ¿cuáles crees que las características, que sean características no solo profesionales, sino también éticas, morales, sociales, todo lo que son habilidades blandas en un buen comunicador? Llámese periodista, llamémonos mercadólogos, inclusive que a veces nos ponen ¿verdad? A hacer zoila, profesionales de la comunicación en general, ¿cuáles son las características que crees que los deben definir para poder llegar bien al público? Bueno, sí, como te decía, primero para mí siempre ser persona, buena persona, antes que ser buen profesional. O sea, para mí eso es clave, para mí eso es de primero, porque si usted no es buena persona, no va a hacer un buen trabajo, no va a tener un buen manejo de la gente, no vas a poder llegar, por ejemplo, en el caso de nosotros, a una fuente y poder confrontarla de una manera respetuosa si es que algo ha pasado. Por ejemplo, cuando yo estaba en No Coma Cuento, como eran noticias falsas, muchas veces me tocó confrontar gente de mucho peso, diputados, politólogos, economistas que ponían cosas en su muro de Facebook o ponían cosas en sus redes sociales, datos erróneos, que yo decía, Dios mío, se supone que es gente que es Que buena, saben, que son profesionales. diciendo y todo, y la gente se puede equivocar, pero obviamente uno sabe cuando es con otra intención. Entonces, obviamente uno llamaba, ¿verdad? Y yo decía, Dios mío, ¿verdad? Porque bueno, y más que era mi práctica, entonces era un poco difícil y uno lo que tiene que hacer es eso, o sea, abordar todo como, con un ambiente de respeto, con que la persona sepa cuál es su lugar y cuál es mi lugar, porque hay gente que piensa que a uno le puede hablar como le da la gana porque uno le está confrontando, ¿verdad? Entonces es como, ay, pero es que usted no me tiene que decir tal cosa y usted, ¿por qué me está diciendo esto? Porque ¿me entiende? Pero es nuestro trabajo es cuestionar la información que usted pone en sus redes, por ejemplo, o que usted pone en alguna, o que usted dijo en algún medio, ¿por qué dijiste tal cosa en este medio si eso no es así? ¿Me explico? Entonces, Vieras que para hay un mí, ejemplo. Perdón, ajá, perdón. No, sí, no, sí, no, tranquila. ahorita te cuento. Ahorita te Ok. cuento que se me vino a la mente. Volviendo a esas características, exacto, o sea, primero ser buena persona, ser una persona humana, o sea, que uno también entienda que la otra persona tiene sus cosas, lidia con sus cosas y puede ser que yo llame a alguna persona y ese no fue su día, entonces uno tampoco puede pretender que le respondan bonito siempre. También ser muy respetuosos, siempre mantener ese ambiente de respeto, como te decía, que le den su lugar, que le den el otro lugar, eh, siempre tratar de ser transparentes, honestos, o sea, que usted, la información que usted ponga y que usted diga y que usted
hable, sea una información que usted pueda, que si a mí me preguntan, que usted la pueda argumentar de una buena manera, que usted tenga una información respaldándole, porque cualquiera habla por hablar, ¿verdad? Ahora cualquiera habla por hablar, pero lo importante, esa es la gran diferencia entre la gente que habla por hablar y la gente que hace ese trabajo de gestionar una información, de darle prioridad a tal tema, de darle prioridad a tal enfoque, que es eso, que tenga una información que me respalde, investigar mucho. Los comunicadores tenemos que investigar mucho, leer, lea, investigue. Para mí esos son como características esenciales que todo comunicador debe entender: el manejo de las personas, el manejo con la persona. Viene a lo mismo, de dar lugares y mantener el respeto, pero siendo esa persona humana, y está bien, usted es periodista, usted es mercadólogo, usted es relacionista público, pero también existe persona detrás de eso, ¿verdad? Entonces, sí, para mí esos son como características muy, muy claves de lo que debe ser tal vez un periodista o un comunicador. Vos sabes que se pone muy en evidencia, digamos, cuando hay una persona detrás, creo yo, porque a mí me gusta mucho, yo le cuento a mi novio y le cuento a mi mamá y le cuento a todo el mundo que yo soy súper pleitera en Facebook. Me dieron una insignia de fan destacada en Teletica. O sea, qué vergüenza. ¿Verdad? Y yo, uy, yo peleando con las señoras todo el tiempo y con todo el mundo porque a mí Pero para eso se hace, o para sea, eso nosotros, es que hay que debatir. Si usted no debate en la claro, vida, entonces claro, usted no es una persona ¿cómo con se puede decir? criterio. Con Como criterio, exactamente. uno se forma, es por eso, o sea, por eso existen, gracias a Dios, tantos medios. Hay países que tienen 2 medios, y eso es y la información que saca ese medio es la que usted se tiene que creer. Y la que informa, ¿me entiende? Entonces, gracias Dios por la libertad de información, De gracias por la libertad de expresión. expresión. Ajá, porque en este país usted puede llegar y comentar en Facebook y puede ser el comentario más feo Terrible, posible, pero usted puede opinar, por y supuesto. el área de comentarios está abierta. Y es que eso Y para te eso se quería, hace, o sea, para eso se hace el periodismo. y porque si no, yo como comentario personal, ¿verdad? Yo te decía que uno ve quién está o qué clase de comunicador está detrás de una nota. Pues un ejemplo que para mí me ha parecido sumamente burlista, triste, poco humano, poco todo. Esta página que se llama 24/7 Costa Rica, creo que son un medio, o sea, dan ganas de ponerse a llorar, en serio, yo no entiendo. Y lo peor es que yo ni siquiera lo sigo y me sale hasta la sopa porque la gente no entiende que en el momento que le da a compartir a este tipo de medios, más bien ellos generan un montón, ¿verdad? Entonces todo el mundo lo comparte como súper indignado y todo. Y ya sabemos que la persona que está eso, perdón por la expresión, es una total basura y es una persona que no tiene misericordia de nada ni humanidad de nada, más con el tema que se ha venido abordando de lo de Allison y el seguimiento que le han dado todos los medios a lo del feminicidio de esta chica. Y hace poco Me estaba viendo una nota, estás un poco pegada. es que yo creo que vos también, ahora sí me escuchas bien. Pero no sé si soy Ahora sí, yo. yo creo que sí. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ya ahora sí, ya ahora sí. Ahora sí. Sí, ajá, sí, Sí, ya. súper. Es que a veces como que sí. Y entonces, yo veía que decía hace unos días la noticia. Dicen que vieron el espíritu de Allison no sé dónde, ¿verdad? Y yo ahí y yo, ¡ah! No puedo creerlo. O sea, son unas cosas que inventan que hasta da. Y lo peor es que estaba viendo yo y el periodista encargado de esa página es un periodista graduado de la UCR, es un periodista, o ¿Nombre? sea, no es un Juan Biden, es un periodista. Qué vergüenza. Se llama. No sé, decía Federico algo, porque me acuerdo que era Federico o Fernando, algo tenía, pero una vez se filtró el nombre de él y muchas veces le han tratado de bloquear la página y no lo han logrado. Por alguna razón así, yo me imagino que tiene ahí como varios backups de otras páginas, ¿verdad? Y todo, y un montón de seguidores. Vieres que a mí me parece increíble, o Sí, sea, o sea, ganas de saber quién está detrás de todo eso. Como te contaba, bueno, mi trabajo en No Coma Cuento era eso, específicamente, oh, monitorear el tipo de páginas. O sea, nosotros teníamos un Excel gigante
y todas las mañanas yo me levantaba y era un trabajo de monitoreo de esas páginas específicamente, de esas páginas de 24/7, de CNR Noticias Costa Rica, de Noticoicol Informa, que lo que acostumbran es a producir desinformación sistemáticamente, punto. O sea, es lo que hacen, porque, y es que desinformación no solo cabe en el concepto de noticia falsa, desinformación cabe en el concepto de una información que yo no he verificado. ¿Me explico? O sea, no es solo inventar y poner a alguien en mal o la imagen de la persona y es falso, sino que es información que yo pongo por chisme o porque me lo dijeron y no lo he verificado con fuentes. ¿Me explico? Entonces, no, para mí no son medios, son páginas de Facebook que lo que hacen es publicar información y Sensacionalistas, amarillistas. sí, claro, bueno, y mala información y como vos decís, mucha gente periodista graduada de la UCR o también periodistas o periodistas, me explico. Entonces, eso es donde uno dice, ¿dónde está su buena persona? ¿Dónde está su buen profesional? Porque ese no es, se supone, el trabajo que uno hace, ¿entiendes? Uno, esa información, eso es el principio de todo periodista, o sea, usted no puede sacar algo que le dijeron, usted no puede sacar un chisme, usted no puede sacar algo que usted escuchó, o sea, usted tiene que ir y ver dónde diantres va y verifica esa información y me la da con documentos y me la da con fuentes habladas o me la da en un correíto. Me explico, o sea, usted no puede llegar y voy a escribir esto, o sea, cero. Entonces, para mí eso no es periodismo, o sea, para mí eso no es un medio de comunicación porque no es información contrastada, no es información verificada. Entonces, para ahí perdió todo. O sea, no son páginas de Facebook y ya. O sea, son páginas de Facebook que se dedican a eso y así. Y lamentablemente tienen mucho público, jalan mucho A público. O veces más que los sea, medios oficiales, ¿verdad? ajá, total, o sea, usted no sabe porque ellos saben cómo llegar, porque ellos saben que esa información vende así, que esa información likea así, entonces, y no, bueno, y es ni información, le quiero decir, es lo que publican, Es que es trendy, es este, tendencia, es tendencia. ajá, Y la entonces tendencia, obviamente, ajá, por ejemplo, ese tema de Allison, obviamente eso fue un golpe increíble para todo el país, o sea, eso fue un golpe muy triste. A mí o sea, cuando eso pasó, hubo todo un movimiento de bajar aplicaciones para saber dónde estaban mis amigas, dónde estaba mi mamá a cada rato. Entonces, son temas que a uno le duelen, o sea, y que a veces hay gente que a uno le dice, ma, eso es súper exagerado porque no quieres caminar 5 metros. Ma, no es exagerada, es que en serio está pasando esto. nos ¿Entiendes? está Entonces, mostrando la realidad, ¿verdad? Y la raíz del problema social que estamos viviendo. No solo en exactamente. términos de género, en general, como sociedad estamos podridos. Así lo Claro. vería yo. Entonces, y mucha gente no entiende que en realidad es un problema que ataca a las mujeres, punto. O sea, a un hombre no lo matan por ser hombre, me explico. A una mujer la matan por ser mujer. O sea, una mujer va y nada más de ahí la ve en la calle, la raptan y no valemos, no, valemos tan poco para ese tipo de personas que hacen esas cosas que nos van y nos tiran un botadero. Y que van y que mi mamá me tiene que encontrar en una bolsa de basura, que mi hermano, porque había otra muchacha, se me fue el nombre ahorita, también que estuvo digamos, como en ese tema, en ese momento, también salió un caso de otra muchacha, se me olvidó el nombre, pero el hermano la tuvo o sea, la hermana la tuvo que desenterrar y el hermano Ah, Luani. Luani. También, y que hubo mucha desinformación, de hecho, por parte de los medios, súper Exacto. sensacionalistas, diciendo que la chica era drogadicta, que la chica tomaba, que era súper fiestera, que era aquí, todo justificando. Es que ese es el problema, Nico. Y de hecho, me gustaría también que me digas como tu punto de vista en eso, digamos, en la falsedad de las noticias. ¿Cómo determinar nosotros como lectores, digamos, cuando una noticia es falsa y poder
bueno, ya me explicaste, digamos, que comparando, ¿verdad? Con medios y todo, pero digamos, ¿cómo nosotros tenemos que filtrar? Si nos damos cuenta realmente que la información es falsa, ¿verdad? Como personas que entienden, que comprenden, que analizan, pues, como en el caso de Luana, que salía que le había encontrado en el celular que era novia del tipo que la mató, que esto, que el otro, y siempre la sociedad tratando de justificar un asesinato injustificable, totalmente. Mm. Pero muchos nos dimos cuenta, ¿verdad?, que definitivamente no había veracidad en todo lo que decían. Sin embargo, dudamos porque somos seres humanos. Entonces uno dice, ay, al rato sí, ay, al rato sí. Y luego ya uno como, bueno, a mí me pasa, yo como, ay, soy mujer, ¿cómo es posible que ni siquiera le esté dando inclusive el beneficio de la duda a este medio tan sensacionalista como 24/7, por ejemplo? ¿Verdad? Entonces nosotros como oyentes, como lectores también, ¿cómo hacemos para filtrar la información que es real? ¿Cómo dirías vos que tenemos que actuar? Bueno, primero que todo, voy a hablar primero de un tema y después voy a eso. Cuando uno vive en una burbuja, ¿verdad? En sus redes sociales, para mí. Uno sigue a la gente que quiere seguir, uno sigue la información que quiere seguir, uno le da like a lo que quiere darle like y bueno, se sabe que todo ese algoritmo de las redes sociales es súper vacilón porque yo puedo estar diciendo ahorita quiero una dona y después llego a Instagram y me aparece anuncio de donas, ¿verdad? Y yo, oh my God, me están vigilando, ¿verdad? Entonces, Eso sí sé. Esa es mi carrera. uno vive como en esa cierta burbuja de que las personas de las que yo estoy rodeada piensan igual que yo, ¿entiendes? Entonces, sí, todo, pero uno tiene también que seguir la otra parte, aunque no le guste, siga lo que a usted tal vez, y no hablo de cosas que me gusten así como banalmente, sino como de eso de información, me explico. Si yo tengo un punto de vista y esta persona tiene otro punto de vista, ¿por qué no compararlos? ¿O por qué no sacar algo de ese punto de vista? ¿Por qué quedarme solo con una versión? ¿Por qué quedarme solo con lo que, uy, sí, súper cerrado, eso es lo que yo creo, punto. Blanco y negro, siempre hay grises, o sea, siempre. Entonces, uno tiene que tratar de romper con esa burbuja, de romper con ese algoritmo, de romper con esas cosas, porque lo que hace eso es seguir alimentando esa verdad falsa, porque es una verdad falsa. O sea, todas esas personas, por ejemplo, este grupo de cuál pandemia, sí, no me acuerdo cómo se llaman, ¿Te pero los que se acuerdas? El del cloro. declarando la Araya y toda esa gente. Prófugos del ácido fólico, porque yo no creo. Ajá, O o sea, sea, definitivamente. no Qué me vergüenza. acuerdo cómo se llama como Costa Rica presente, una cosa así rara. Todas esas personas tienen en su círculo de amigos, en su círculo de familia, en su círculo de redes sociales y viven una burbuja de que eso es lo que es. ¿Entienden? No toman, y es que a mí me causa náuseas cuando una persona que no tiene estudios científicos, que no tiene estudios médicos, que no tiene estudios en su especialidad, Nada. ponga y se venga a discutir con alguien que sabe de lo que está hablando, de un científico, de un médico. Si yo voy y le pregunto al ministro de Salud, epidemiólogo, que también se graduó de la OCR de médico, o sea, que cirujano y toda la cosa, y yo voy y le digo, no, es que el dióxido de cloro es la cura para el coronavirus. Y él me dice, es que no, eso es algo que lo puede intoxicar en grandes tomas, eso puede llegar a causar daños a largo plazo. Y que yo le diga, no, es que eso es lo que yo tomo y eso a mí me cura. ¿Entiendes? Entonces se alimenta esa verdad falsa. Esa verdad, eso en lo que yo creo que es falso, o sea, es que es falso. Y es que es falso y tal de que es falso está argumentado el por qué es falso. Entonces es como muy raro ese pensamiento de que esa es la verdad y punto, eso es lo que yo creo y no veo otras opiniones más que las que me benefician, más que las que yo creo. ¿Me explico? Entonces, ese tipo de personas es un tipo de persona complicada porque uno no puede discutir con esa persona, no le puedes poner a contrastar puntos de vista porque viven Y como en desde el esa punto burbujita, ¿verdad? exacto, y desde el punto Y mercadológico, vos sabes, Nico,
perdón que te diga, desde el punto mercadológico, ellos son un tipo de consumidor y el Claro, tipo de información que se genera es un producto. Es un producto. claro. Entonces, obviamente, esta gente que viene a desinformar y que son la raíz del problema actual, la raíz de todos esos bloqueos, la raíz de la gente sin escrúpulos y totalmente chusma, porque es la palabra que viene a golpear a la policía, o sea, Y como a te digo, desequiparlos, a o desmantelarlos, todo sea, eso. Ellos son el problema realmente. Ellos ajá, son el problema y y como te ahí, decía, o sea, sí, sí, perdón, muchas veces hay personas, y como le decía anteriormente, hay medios que están contra el gobierno. Todo bien, o sea, hay gente que pues no está contenta con, yo soy una de esas, o sea, hay muchas cosas del gobierno que a mí me molestan muchísimo, hay otras cosas que han hecho bien, pero eso no significa que yo esté contra el país y que yo quiera que el país arda en llamas. ¿Me explico? O sea, yo no quiero que la gente vaya y se pelee en la calle o que se vaya y se maten y se tiren piedras y lancen gases, lacrimógenos, o sea, son muchas cosas que esas personas no están viendo como ¿cómo se dice? Toda la imagen completa. el panorama El completo. panorama completo no lo están viendo, ¿me explico? O sea, ellos, no sé, viven en un mundo como de algodón de azúcar y algodón de azúcar, no Sí. sé, es súper complicado, súper, súper No, no, complicado. y tenés toda la razón, de hecho. No, y yo creo que de hecho, vieras que, bueno, aquí tenía bastantes preguntas, pero así por cuestión ¿verdad? Hemos ido abarcando como todos los temas, porque realmente yo quería entender como tu punto de vista con respecto a las noticias falsas y creo que es muy, y la forma en la que lo abordan los medios, ¿verdad? Y es muy interesante porque probablemente soy la única de todos mis compañeros que tiene un periodista que haya trabajado tan cerca en una columna, digamos, que sea solo sí, y que sea solo de eso, básicamente, desmentir y desmentir y desmentir, y es necesario. Pues, o sea, Fue tu bueno, experiencia, yo me imagino. hay muchas iniciativas ahorita que combaten las noticias falsas, que combaten la desinformación. Existe, bueno, no coma cuento, existe Doble Check, que es de Semanario Universidad, de la UCR. Existe, bueno, y ya, digamos, fuera de acá existen también, o sea, en España hay un medio que se llama maldita.es, en Bolivia, Argentina, creo algo así, ajá, había otro medio, entonces es como que varios países tienen como verdad, sus fact-checking, eso se llama el fact-checking, que es eso, o sea, chequear la información Chequear, falsa, ¿verdad? filtrarla un poco, Ajá, digo yo, ¿verdad? ajá, por supuesto. Entonces, sí, o sea, yo soy súper de cerca y por eso te digo que yo lidié con ese tipo de gente, con ese tipo de páginas de Facebook, con ese tipo de políticos como Rolando Araya, de ese tipo de médicos, porque también hay una página de Facebook que se llama Médicos por la Verdad y que los más defienden a capa y espalda dióxido de cloro y que dicen que las pruebas tal del PCR que no sirven. O sea, hay muchas cosas y es que yo digo médicos, por Dios, o sea, yo creo que eso es la profesión más responsable Delicada, de la responsable. vida humana, ¿me entiende? Porque, por ejemplo, nosotros somos responsables muchas veces de la imagen de alguna persona. O sea, si yo escribo algo, yo redacto algo sobre alguien, o sea, la imagen y todo, yo le puedo manchar la imagen a alguien. Por ¿Entiendes? supuesto. Simple, con escribir algo que yo no tenía, no sé, verificación o que no habían fuentes ni nada, yo puedo dañar la imagen de alguien y ha pasado la reputación. Hay páginas de Facebook que dañan, digo, lo de Luani, por ejemplo. O sea, en serio hay gente que dice y dice, pero no sabe, o sea, y eso es un daño súper grande para la persona y eso se cobra súper caro. Entonces, pero ahora venimos a los médicos. Yo decía, bueno, yo le decía a mi jefe, que se llama Gustavo, muy bueno, increíblemente bueno. Yo le decía a él que increíble que existan médicos que no crean en la ciencia. Es que es rarísimo, Y uno ¿entiendes? como qué raro que estudiaron, ¿verdad? Exacto, o sea, ¿cómo no vas a creer en la ciencia? Si de eso sacas todo. Entonces,
es súper curioso, no es curioso, es triste, para mí es triste que Es exista gente. es lamentable porque se ve al final, y no solo médico, sino con cualquier profesional, que Claro. sea un poco cerrado, porque en algún punto si sos más en el tema de comunicación, eh, nosotros como mercadólogos también, dependiendo para quién trabajemos, ¿verdad? No es lo mismo que trabajar para una compañía tecnológica que para trabajar, Sí, cada no sé, como representante de marca de algún lado. Son puestos distintos, pero sin embargo siempre se comunica. Entonces, uno. yo digo que la responsabilidad siempre, siempre recae en vos mismo, digamos, como ser humano, que era lo que hablábamos, ¿verdad? De la parte humana, la parte empática, las habilidades que tengas para poder llegar a las personas. No podemos ser personas cerradas, tenemos que cuestionar las cosas y tenemos que entender que nuestras palabras repercuten en la vida de gente que tal vez no tenga la suficiente. Yo siempre, y siempre cuando discuto en Facebook, que te contaba, ¿verdad? Siempre le pongo como es que tus palabras pueden nublar el juicio de una persona que no tenga suficiente habilidad analítica. La habilidad analítica no todos la tenemos, no todos la tienen. Entonces, ¿qué pasa cuando no tienes habilidad analítica? ¿Qué pasa cuando no tienes criterio? Que era lo que hablamos ahora. Salís a la calle, haces espavientos, estás a favor de todas las marchas sociales y de todas las luchas sociales sin En saber, contra. o en contra, sin saber cuál es el trasfondo. De hecho, te cuento un ejemplo. La vez pasada estaba viendo que Calvin Klein había sacado y como mercadóloga, había sacado una línea de ropa, ¿verdad? Nueva, una colección, y pusieron a una chica trans que era como gordita, no sé si te acuerdas, bueno, y entonces llegaron, la pusieron, perfecto. Pero Calvin Klein no se ha encargado de llegar y quitar todas sus maquilas y manufactureras que tienen en Asia trabajando a las personas por un salario de menos de $25 mensuales. O sea, gente que no se puede levantar de sus sillas para poder ir al baño porque tienen que estar 8 horas produciendo. Entonces, decía un periodista hablando del New York Times, al final de cuentas, las marcas, utilizando las luchas sociales, no han tenido que desprenderse de todas sus prácticas ilegales. Entonces, al final de cuentas, no se desprendieron de sus prácticas ilegales, tienen un montón de gente allá en la esclavitud actual del siglo XXI, pero todo el mundo sigue apoyando a la marca porque al parecer ellos son muy, ¿cómo se llama? Está muy a favor de todo el tema de la comunidad LGTBIQ y Igual todo esto. pasa con la, ¿cómo se llama? Con las personas de raza negra. O sea, pasa muchísimo que igual una compañía no se pone a una mujer negra y la pone y entonces, uy, wow, puso una mujer negra. Entonces ya es súper, súper aliada de la cultura Sí, sí, americana de la y lucha. exacto, de la lucha, cuando ni siquiera son ellos los que han luchado por tanto tiempo, ¿verdad? Y con tanto arraigo, porque, bueno, o sea, yo tengo amigos, bueno, Tarik, vos sabés quién es Tarik, ¿verdad? Él es para mí ha sido un activista increíble de la cultura afroamericana y yo hablaba mucho con él y así, entonces la gente no entiende que es una lucha de ellos y que es una lucha de años para que la Para gente, que se apropien las marcas y todo y generen a través de eso. exactamente, para que se aprovechen de toda esa lucha de ellos y, exacto, generen dinero, Las generen películas, que ahora likes, todos son artistas negros. eso. Es ridículo, Sí, ¿verdad? sí, sí, y pasa mucho y cuando un tema es, como vos decís, trending en el mundo o en el país, la gente hace por donde y sacarle provecho, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado también con ese tipo de empresas, ese tipo de marcas que uno sigue o esa gente que uno sigue, los famosos influencers, ¿verdad? También a veces Que mucho, son comunicadores, son plataformas de... en teoría, sí, a veces ellos tienen una gran responsabilidad a su público, le deben mucho y ahí nosotros tenemos que evitar darle a veces tanto voz y tanta plataforma a gente Que no. que no, Nico, yo me encantaría pues, quedarme así como 3 horas. que en serio, no.
Me encantaría quedarme como toda la vida hablando con vos porque tenés una perspectiva súper linda de todo y creo que esta entrevista le va a encantar a los compañeros y al profesor también, que le encanta ver esos videos. Hola, profe. Eh, pero te quería hacer una última pregunta, ¿verdad? También porque ahorita la reunión se puede parar. Quería consultarte después de haber hablado todo esto, vos como profesional, como periodista, ¿cuál es tu misión y tu visión con respecto al mensaje en general que quieras seguir dando a lo largo de tu carrera? ¿Cuál, parece la pregunta de un FODA, ¿verdad? Misión y visión de tu empresa. Pero no, ¿cuál es tu visión o tu misión, hablando éticamente, moralmente? Vos misma, ¿cómo te proyectas, digamos? ¿Qué tipo de comunicador quieres ser? Bueno, para mí, de todo lo que he aprendido, de toda la experiencia que he tenido hasta ahorita, siempre va a estar muy, muy, muy arriba el luchar contra esa desinformación, contra gente que no sabe lo que está hablando, contra que los lectores aprendan a distinguir de que es un buen periodismo, porque yo le digo, hay buen periodismo, me explico, todavía hay mucha gente que tacha a los periodistas de amarillistas, de sensacionalistas, de que, oye, ese es periodista, tal cosa, dijo tal cosa, qué estúpido, pero muchas veces no buscan dónde está el buen periodismo, dónde están los buenos periodistas, hay gente haciendo cosas muy chusas, hay gente sacando reportajes, sacando notas, sacando historias muy, muy chusas, muy argumentadas, o sea, el periodismo es un ejercicio del pueblo, es un ejercicio del pueblo, nosotros nos debemos a la gente y para la gente. Nosotros tratamos de darles a ustedes información para que ustedes, como te decía, tomen decisiones, busquen soluciones, busquen formar un criterio, armarse su propio criterio, su propio pensamiento, ¿verdad? De los temas que abarcan el país, que abarcan el mundo. Eh, entonces, y también por ejemplo, bueno, ahorita que estoy en el financiero, yo siento que hay mucha gente todavía que no entiende el tema de la economía o el tema de las finanzas, y es que no es un tema fácil, o sea, hay mucha información que no es fácil, o sea, hay gente que no entiende, por ejemplo, cosas tan eh, básicas entre sentido que se dicen, por ejemplo, en la tele o en una conferencia de prensa de los impuestos, hay gente que no sabe qué es un impuesto, hay gente que no sabe qué es la bolsa de valores, hay gente que no sabe qué son las finanzas públicas o cómo se manejan las finanzas públicas, hay gente que no entiende muchos conceptos, y al menos ahorita lo que yo quiero hacer en el financiero es que la gente entienda, o sea, es información, porque bueno, el financiero es pura economía, ¿verdad? Y Como puros traducirlo negocios, entonces a la gente que llegue a todo el mundo, digamos. a un lenguaje, a un lenguaje, y es que no es un lenguaje sencillo, no te voy a decir que es un lenguaje sencillo, pero que sea un lenguaje entendible, o sea, que la gente pueda acercarse sin miedo. Yo era una estudiante de periodismo en mis 2 años, digamos, que llevaba de carrera, que yo decía, Dios mío, yo nunca voy a escribir una nota de economía, yo nunca voy a hacer, yo no entiendo, o sea, yo no entiendo nada de esto, qué difícil que es. Y es que hay que saber llegarle a la gente, hay que saber llegarle a la gente de ciertas maneras. Y, y ahorita hay muchos recursos, ahorita todo se ha digitalizado, ¿verdad? Entonces ya no es solo tu impreso, ya no es solo tu periódico impreso, sino que está la prensa digital, están los audiovisuales que para mí yo los amo, yo amo hacer videos y explicar la información porque la gente se queda viendo un video. La gente puede que esté leyendo una nota y haga, ay, sí, leí el título y leí el primer párrafo, ya estoy informado. Pero hay gente que se queda viendo el video, o hay gente que le gusta mucho, por ejemplo, a mí me gusta mucho escuchar podcast. Entonces, esa también es una nueva modalidad. Entonces, hay que buscar la manera de cómo esas personas, o bueno, las personas, los lectores, ¿cómo se dice?, consuman esa información y se les haga hábito. Nosotros ocupamos una sociedad informada, una sociedad que tome decisiones y que sepa
qué es lo que está haciendo o por qué está haciendo tal cosa. Vamos a una sociedad informada. Y eso es lo que está pasando mucho ahorita también. Y a mí me llena mucho que la gente ahorita, por todo lo que está pasando, lo que quiere es informarse. Pero infórmense bien. Vayan a los medios verificados, esos que tienen check en las páginas de Facebook o en las Ajá, páginas de Instagram. cierto. Bueno, respondiéndote a esa pregunta que no te respondí anteriormente, cuando usted vaya y lea una información, verifíquete que tenga el check, El check. no comparta, el checkcito de verificado. O sea, no comparte información de la cual usted no está 100% seguro de que sea real. ¿Me Exacto. explico? Y duden siempre, De duden y todo. consulten de todo y consulten siempre a las fuentes oficiales, a los ministerios, consulten a los médicos, a los científicos que creen en la ciencia, Por favor. consulten a ellos que usted sepa que tienen algo, una carrera, que tengan nombre, ¿me entiende? Porque hay tales médicos y todo, pero uno no sabe ni qué está haciendo, Sí. entonces, eso, o sea, para finalizar es eso, o sea, más que todo como llevar soluciones a las personas, que la gente no tenga miedo de acercarse a conocer temas difíciles como la economía, o no difíciles, como un poco menos entendibles, ¿verdad? Luchar mucho contra las noticias falsas, contra las personas que publican información Erróneo mala, totalmente. que no Claro. saben de lo que están hablando. Yo siempre siento que la lucha es en paz del buen periodismo, ¿me explico? Ok. Entonces siempre tratar y en paz y en pro de la gente también, ¿verdad? Porque como te decía y como te he dicho en toda la entrevista, nosotros nos debemos a la gente y trabajamos para la gente. Entonces, sí. No, perfecto, Nico. Ha sido súper lindo. Se ha tornado como un momento demasiado bonito y yo he aprendido muchísimo también. Luego te pido más bien una clase de finanzas y de cosas y de conceptos relacionados al tema, ¿verdad? Yo también ocupo Cuando yo entender un sepa poco más. más también, de fijo, También la bolsa de valores y todo eso, a mí me encantaría como entender un poco más todo claro, eso, ¿verdad? Y ahí te voy a estar leyendo, de fijo. Voy a ser fan, de fijo. seguidora. Te agradezco demasiado el tiempo, no tenés idea, ha sido demasiado bonito y mil gracias. Sí, sí, Con voy muchísimo a gusto. pensar en vos siempre que tenga un proyecto así similar y te agradezco muchísimo, en De serio. fijo. Espero que les sirva.